Bueno, la charla de la que le voy a hablar hoy es sobre el patrimonio metálico que tenemos acá en el Ministerio. Primero quiero mostrarles un poco parte de este patrimonio, que no lo pueden ver todos los días, no es que esté guardado, sino que como es un edificio que es del Estado, no pueden ingresar siempre, a menudo, y además no todo está exhibido en las áreas comunes, sino en los despachos. Entonces quiero hablarles un poco de esto, cómo se incorporó parte de este patrimonio al Ministerio, que nosotros tenemos como dos vías de incorporación. Una es aquel patrimonio que fue creado ex profeso para el Ministerio, para el edificio, y el otro que fue incorporado cuando se liquidaron esos entes como ELMA, como la empresa ELMA, como SOMISA o como la Caja de Ahorro y Seguro, que todo ese patrimonio ingresó al acervo cultural. Bueno, como les venía diciendo, tenemos dos vías de ingreso de este patrimonio, uno que fue creado y otro que fue incorporado. Bueno, ya Patricia les habló un poquito de las esculturas estas de Pedro Sonsabriano. Son dos esculturas que están en la entrada, en el hall de entrada. Si no las vieron cuando ingresaban porque están un poco a los lados, los invito a que las vayan a ver. Una representa, son dos mujeres, una a frutos de la tierra y la otra a tierra fecunda, y siempre con esta alusión a las riquezas del país, ¿no? Como está representado en los panó también. Otro patrimonio que tenemos es el de las luminarias. Son luminarias estilo Art Deco. Recuerden que el edificio fue inaugurado en el 39. Tenemos las luminarias acá a la derecha, ven las luminarias que están en el hall de entrada, que es el hall principal, que era lo que era la entrada de funcionarios antes, que tienen más o menos 1 metro de altura. Después estas mismas se replican en la entrada de Balcarce, pero en menor tamaño, y en todos los pisos tenemos estas luminarias que están a la izquierda. Ahora cuando ustedes salen al pasillo, las van a poder ver. Estas son las luminarias que hay en el hall de Hipólito Yrigoyen. También tenemos otro patrimonio metálico que son las escaleras. Estas escaleras, las de la izquierda son las principales en 3 ejes. Una es la de Hipólito Yrigoyen. Cuando ustedes ingresan o ingresaron ahí por la entrada de Hipólito Yrigoyen, en su frente vieron esas escaleras. Bueno, tenemos en ese eje otra igual por el área de Paseo Colón y otra por la de Balcarce. Y después tenemos escaleras de servicio que son con barandas de bronce que son internas. Un objeto que es patrimonial y que les quiero comentar en particular es este cofre portabandera de Perlotti, que ingresó al edificio en el año 1940 y como particularidad tiene que fue donado por los empleados del Ministerio. Desde esa época hicieron una colecta y compraron este cofre portabandera. Hay una bandera ahí adentro, es en madera y en plata cincelada. Tiene unas medidas de 40 centímetros de altura por 100 de ancho y 60 de profundidad. Está exhibido actualmente en el piso quinto, en el hall que da a Hipólito Yrigoyen, entre las áreas, ahora como se dividieron los ministerios, entre las áreas privadas del Ministerio de Hacienda y el de Finanzas. Les quería mostrar un detalle, como ustedes pueden ver en la foto de arriba a la izquierda, ese es el frente, también otra vez con motivos alusorios a la riqueza del país, ¿no? Hay dos mujeres, símbolo de la fecundidad, a los frutos de la tierra. En la parte de atrás, que es la foto de abajo, tenemos al trabajo, alusión al trabajo del campo, ¿no? Ahí vemos un hombre con caballo y con arado. En la foto de arriba a la derecha tenemos donde va la llave, tenemos el cóndor andino, ¿no? Representando otra de las regiones del país. Y en ambos laterales tenemos, bueno, la población indígena y los cactus que representan a la zona del norte, ¿no? Y en todo el área tenemos acá, como pueden ver en la tapa, la guardapampa,
Y en el cincelado, ahí en plata, en la tapa, tenemos a Belgrano con la bandera. A la derecha, los gauchos y los campesinos, el ejército atrás, la mujer con los niños, ¿no? Simbolizando el futuro, el arado, y esta unión, ¿no?, de lo militar con lo civil, haciendo la conformación del país. Eso es parte del patrimonio que fue creado para el ministerio, ¿no? Ahora tenemos ese otro patrimonio que fue incorporándose. En el piso 15, en el despacho del ministro de Hacienda, tenemos esta escultura que es la industria y el comercio. No tengo data, la verdad, de cómo fue que se incorporó al ministerio, pero es una escultura espectacular y la tuvimos exhibiendo en la Noche de los Museos cuando se hizo en el 2015. Tenemos la escultura de Marinero con Farol. Ustedes vieron la presentación anterior de Elma, de las chicas. Esto era parte del mobiliario de los buques o del edificio de Elma. Es en bronce también. Tenemos estos dos relojes. El dios Neptuno con caballos, el de la izquierda, es maravilloso, también como el otro. Ese pertenecía a Elma también. Y está en la Secretaría de Hacienda, acá en el piso 4. El reloj Art Nouveau, que es en plata, que tiene una locomotora, un diseño Art Nouveau, ¿no? Y está en el área de ministros en el piso 12. Después tenemos estas esculturas, que era de la Caja de Ahorro y Seguro. La gente joven no se va a acordar de esto, pero los más grandes sí, que era, ¿no?, cuando era ese ente donde se depositaba plata con una libretita y le ponían un sello, ¿no? Bueno, cuando se privatizó todo esto, parte de ese mobiliario, de esa decoración, la agarró el ministerio, ¿no? Entonces tenemos esta escultura. Puse la foto 2 veces porque tenemos 2. Una está en el Salón Escalabrini Ortiz y otra está en el piso 2, en un despacho de un funcionario. Otra incorporación del patrimonio metálico es un concurso que se hizo en el 2007 para hacer una escultura de Raúl Escalabrini Ortiz, que es en bronce, y la persona que ganó este concurso fue Pedro López Barcia, y esta escultura también está exhibida en el piso 5. Ese salón, que ahora se denomina Raúl Escalabrini Ortiz, era lo que antiguamente era el salón de cuadros, donde estaban los cuadros de los ministros. Entonces hubo una renovación, creo que en los años 90, se amplió un poco ese salón, porque era como muy pequeño. Está, digamos, para el área de ministro para acá atrás y a la izquierda, porque se necesitaba un área de reuniones. Ustedes ahora cuando ven alguna reunión de ministro con algunos funcionarios, y van a ver las fotos de atrás, que son o los paneles que mostraron anteriormente o estas esculturas. Es un salón que tiene una mesa oval muy grande. Otro que tenemos, hacia el patrimonio, son las placas recordatorias que están en el exterior. La de la izquierda está en Alsina y Balcarce, y la derecha, que es un recordatorio a Hipólito Yrigoyen, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Balcarce. De Elma también tenemos un montón de patrimonio. No todo está exhibido, pero gran parte de esto sí, porque en las oficinas, de hecho, a veces nos piden estos faroles para decorar. En las oficinas que son más grandes, algunas hay un telégrafo de doble mando. Y como pueden ver, son en bronce, son en cobre. Aquí tenemos instrumentos de navegación. Los instrumentos de navegación, la verdad que no nos piden para exhibirlos, porque no les gusta. Hay algunos que sí, y entonces los tenemos en guarda. Las placas de Somisa, Somisa era la empresa de aceros del Estado. Entonces estas son las placas de impresión con las que hacían la folletería, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los metales y de la naturaleza de metales. No los voy a
abrumar con química y nada de eso, solo para que más o menos tengan una idea cómo está conformada la materia, ¿no? Que obviamente es la unión de átomos por diferentes enlaces. Pero nosotros vamos a hablar del enlace metálico, que es el que forma al material en cuestión, ¿no? El enlace metálico es el que le da la constitución a los metales. Cómo son los metales, y conociendo eso uno también puede saber cómo es el deterioro futuro que va a venir. Entonces, al conocer todo eso, la materialidad y el entorno y los procesos, uno puede anticiparse al deterioro y tomar medidas de conservación preventiva. Este enlace lo que hace explicado teóricamente, es una nube, es un núcleo de protones y neutrones, y los electrones están dando vuelta alrededor como una nube. O sea, no están unidos a ninguno en particular. Esto hace que salten y se liberen mucho más rápido. Eso es lo que se llama tener una baja energía de ionización. Estoy saliendo de una gripe y me cuesta un montón hablar. Y estoy medio difónico. Entonces, este enlace lo que le da es las características al metal, ¿no? Que sea muy maleable, dúctil, es decir, que se puede estirar y hacer hilos, ¿no? Que tenga brillo, ese brillo tan apreciado, que tenga lustre. Y algo muy particular que a nosotros nos juega un poco en contra es la conducción de calor y la conducción de electricidad. ¿Qué es que sean buenos conductores de electricidad? Que esos electrones a cualquier energía se van a liberar, se van a intercambiar con otra cosa. Entonces, esto que hace que esos metales se oxiden muy fácil. En este caso, yo les puse un ejemplo de la oxidación del cobre, ¿no? Tenemos el cobre más el oxígeno. Esto es algo que lo vamos a ver siempre porque uno no puede exhibir un metal o cualquier material sin el oxígeno. Esto es una pátina, una oxidación que se da de forma natural y es aceptable. ¿Por qué? Porque es una oxidación que es estable. Ahora ya les voy a explicar bien en qué consiste eso. Nosotros conocemos los metales, tenemos los metales que son nativos, que son los que se encuentran en la naturaleza en forma de metal. O sea, vieron que ahí en el anterior teníamos el cobre con un número de oxidación arriba que era el 0, ¿no? Cuando se intercambia con el oxígeno o con cualquier otro elemento, lo que hace es dar un electrón, entonces el número de oxidación sube. Entonces ya no es más metal, sino que está en una forma de un óxido, de una sal o de otro compuesto. Entonces ya no es el metal, ya está cambiando la naturaleza. Entonces los nativos, los metales que se encuentran como metal en la naturaleza, son los metales nobles, como el oro o el platino, que si bien también cumplen esta definición del enlace metálico, pero son mucho más estables, ¿no? Después tenemos los metales que no son nativos, que son los que están en la naturaleza en forma de óxidos, de sulfuros, de sales, y el hombre ¿qué hace? Le aplica una energía, o sea, una tecnología, para reconvertirlos a metal, ¿no? Traerlos a la forma metálica y así poder trabajarlos. Pero ese metal no es estable, porque tiende, en el universo todo tiende al menor consumo de energía. Entonces tiende a volver a como estaba. Y ahí es un proceso de deterioro que tenemos que evitar. Y como tercer compuesto tenemos las aleaciones, que es una mezcla de dos metales o más, que da un tercer compuesto. El ejemplo más claro, que es lo que tenemos acá en el patrimonio, es el bronce, que es una aleación de cobre y de estaño, que le da unas características nuevas a ese nuevo, que sea un nuevo compuesto, por decir de alguna forma. Bueno, nosotros ya conocemos la naturaleza de ese objeto, de ese metal, y tenemos por distintas interacciones dos tipos de daño o de deterioro. Uno es el deterioro físico-mecánico,
¿Qué significa esto? Que no hay un cambio químico en la estructura. Es decir, que el metal se daña, pero sigue siendo el metal. No se va a oxidar ni nada por el estilo. Entonces pueden ser unas fallas en la fabricación, que produce alguna grieta, alguna rotura, golpe. El metal, al tener ese tipo de enlace, lo que hace es, se deforma, tiene una deformación mecánica, el vandalismo, cuando lo rayan, ¿no? Una manipulación inadecuada, ya sea en un traslado o cuando tienen que hacer una distribución de este material o de estos objetos de un lado hacia otro, de alguna oficina a otra que se les caiga. Y el deterioro químico, que es como el más importante, porque yo parto de un metal, de una aleación, y todos estos agentes, que algunos los puedo evitar y otros no, se van a combinar y me van a producir el deterioro químico, que es algo que uno intenta evitar. La humedad, obviamente, va a afectar a los metales, los va a corroer. Los contaminantes, imagínense que acá nosotros tenemos 2 esculturas en la entrada y entonces tenemos que estar monitoreándolas constantemente para evitar que no haya una humedad alta, limpiándolas constantemente con un cepillo para que no se deposite ese contaminante. El oxígeno, que es algo que no podemos evitar, ¿no? Y el hombre, que el hombre es o lo daña por el vandalismo o alguna intervención mal hecha. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos conceptos de pátina y de corrosión. ¿Qué es una pátina? Una pátina nosotros la denominamos una oxidación que es controlada y estable, ¿no? Que puede ser realizada en forma artificial, que el hombre la puede hacer como un modo estético de ver esa obra o como protección del metal. No va a haber pérdida de material y no va a alterar la lectura estética de ese objeto. Después tenemos ya la corrosión, que ahí sí es una oxidación sin control, inestable, va a continuar durante el tiempo, donde hay sí pérdida de material y ya no lo voy a poder ver agradablemente como se puede ver. Vieron en una de las diapositivas anteriores, cuando yo le mostré lo del cobre, que eso era una oxidación, es cuprita, es un óxido de cobre, y era estético de ver. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver eso. Y si yo saco eso, sí me va a quedar el cobre, en ese caso, como el que estaba a la izquierda, que era así con brillo. ¿Vieron las monedas, cuando salieron las monedas de 1 centavo, las de cobre, que eran muy brillantes? Y después con el tiempo va tomando esa pátina. Bueno, esa pátina es estable. Es una pátina que es agradable y me está protegiendo el objeto. De nada sirve que yo la saque y otra vez vuelva a tener el brillo y otra vez va a pasar lo mismo. Entonces, por eso uno tiene que conocer tanto la naturaleza como los procesos que se van dando en los metales. Entonces acá les traje como algunos ejemplos. Estos no son objetos que tengamos, pero son algunos objetos de las pátinas, ¿no? Que van a ver de diferentes colores. Un poco más negras, un poco más doradas, un poco más amarillas, un poco más marrones. También nosotros tenemos que conocer estas pátinas y tener en cuenta que es algo hecho, es profeso, o que fue hecho con el tiempo y que no hay que retirar. Hay que reconocer entre una pátina y una corrosión. Aquí también fotos de alguna corrosión para que vean cómo es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Si bien están un poco como exageradas, pero bueno, es para que vean un poco la diferencia. ¿Cuáles son las medidas de conservación que tenemos? Bueno, ya más o menos en otras ponencias ya han hablado un poco. Lo que hacemos es un relevamiento, la conservación, el área nuestra, hace un relevamiento periódico de las obras. Hacemos uno que es anual, es en todos los edificios que componen el Ministerio de Economía. Recuerden que no solo es este edificio, sino los edificios de toda la manzana. Entonces, y también es algo que
que no podemos hacer constantemente porque no podemos estar entrando en las oficinas, en los despachos todos los días. Entonces tomamos cierto tiempo en el año para hacerlo, ¿no? A su vez, cuando hacemos el relevamiento de eso, elaboramos informes de conservación, una hojita, ¿no? Cada obra viene con su hoja, y ponemos los detalles de cómo las encontramos, si hay que hacerle alguna intervención, qué tipo de intervención se necesita, si es urgente o no, y después se va haciendo un listado con las obras que requieren una intervención más urgente, una mediana y una que es a largo plazo. Controles medioambientales, que ya también hablaban un poquito. Intentamos medir en donde se puede la temperatura y la humedad. Intentamos ver qué tipo de iluminación tienen. Ahora yo les voy a hablar también un poquito de esto de que no es un museo, que no podemos controlar todo. Y nos fijamos en estos relevamientos, que las obras, por ejemplo, que yo le estoy hablando esto en general, no solo con el patrimonio que sea metálico, que no estén cerca de las ventanas, porque también tenemos esta disposición de que cuando sale el sol, que sale por el este, tenemos ventanas que dan al este, y si nos entra el sol por ahí y hay algún cuadro, alguna pintura, lo va a afectar, que no estén cerca de los aires acondicionados. Bueno, esta limpieza, cuando hacemos el relevamiento, le hacemos una limpieza superficial mecánica, cosa que hacemos continuamente con las esculturas que están en la entrada. Las charlas de capacitación al personal de maestranza, ya la veníamos planificando de hace mucho tiempo. Yo ahora les voy a mostrar un caso que las tuvimos que acelerar un poco, porque hicimos una intervención que es la que yo les voy a mostrar de un tintero, y luego para una noche de los museos lo fuimos a buscar y lo habían limpiado mal y habían dejado restos, entonces hubo que hacerle una intervención de urgencia porque la noche de los museos era un sábado y nos lo dieron un jueves. Y como decían hoy las chicas también, en los panó, vieron que la gente está bien, con muy buena intención, limpia, pasa el trapito y lo va ensuciando. Bueno, entonces hacemos unas charlas de capacitación que ahora les voy a mostrar. Concientización sobre cuidados de patrimonio, porque eso es muy importante. Nuestra área de conservación no solo se basa en conservación preventiva, bueno, en el área de documentación, de investigación, en el área de intervención, que es algo que, por más que nosotros intervergamos obra, es algo que tratamos de evitar, sino de hacer más conservación preventiva. Y de esta idea de concientización sobre los cuidados del patrimonio, que cada vez que vamos a una oficina tratamos de hablar con las secretarias o con los funcionarios, ¿no? De que, bueno, que no ubiquen el cuadro en cualquier lugar porque estéticamente queda bien, sino que hay que seguir ciertas medidas de conservación y por lo general nos hacen caso. Y otra tarea que tenemos es la de difusión, como en este caso, ¿no? Y de investigación. De difusión es muy importante. Yo les quería mostrar un poco, antes de hablar de la intervención del patrimonio del ministerio, porque es un patrimonio que es de todos. No es ni un gobierno, ni de un área, ni nadie en particular. Es un patrimonio de todos y cuando uno lo conoce, ya después lo quiere y es como que lo cuida más, ¿no? Esta interacción que le hablaban también las chicas con el patrimonio, que es muy importante, nosotros no podemos decir, no, esta obra queda acá y no se puede acercar ni nada por el estilo. Están exhibidas, están en las oficinas, en los salones. Este es el salón Scalabrini Ortiz que les comentaba. Ahí al fondo a la derecha se ve la escultura de Scalabrini Ortiz. Esta cosa de este dibujito de un compañero, del personal interactuando con el patrimonio, ¿no? Que tiene que tener cuidado. Esta limpieza inadecuada, por ejemplo, en el arcón, en el cofre ese portabandera, que antes se limpiaba con productos de limpieza comunes y siempre van quedando restos. Ustedes ven ahí arriba a la derecha. Entonces, algo que nosotros tratamos de explicar en las charlas,
ven ahí otro tipo de limpieza que es inadecuada, porque quedan restos de estos materiales, que vamos a hablar luego. Entonces lo que hacemos es estas charlas de capacitación para el personal de mantenimiento, con muy buena aceptación por parte de ellos, de que las obras no hay que limpiarlas, no es necesario, para eso estamos nosotros. Obviamente que ellos lo hacen con una buena intención, y también establecemos esta asociación mutua que nos viene muy bien también a nosotros, porque al explicarles todo esto, ellos entienden mucho más de lo que es el patrimonio, se apropian de ese patrimonio, lo cuidan, y ante cualquier eventualidad que haya, nos van a llamar a nosotros, porque ellos están en constante contacto con el patrimonio. Porque a nosotros puede ser que no nos dejen entrar a las oficinas, pero a ellos sí, porque si no, le van a quedar sucias. Entonces, ellos están constantemente con el patrimonio. Bueno, aquí les voy a hablar de la intervención de este tintero, el estudio, que está compuesto por esta escultura y estos dos tinteros en bronce, con la placa de ónix, y las patas son en madera y en bronce. Bueno, ¿qué pasa cuando entra una obra al taller de intervención? Ya tiene un legajo de documentación. Esto es como una tarjeta de identidad, donde se describe cómo es la obra, cómo entró, y si hubo intervenciones anteriores, también están anexadas ahí. Después lo que hacemos es la documentación del estado de ese objeto, un montón de fotografías, llegamos a un diagnóstico y a una propuesta de intervención, que luego esa propuesta de intervención se charla entre el equipo y con los jefes del área técnica. Cuando estamos todos de acuerdo, se da el ok, se interviene. Durante esa intervención también se sacan otras fotografías y se hace un informe final. Todo esto, obviamente, todo este informe final va volcado al legajo y entonces queda como documentación. Así entró la obra al taller, con una suciedad superficial muy importante, con el deslucido de la pátina, con restos de productos de limpieza, demasiados, con signos de oxidación en algunos lados, con reposiciones de madera, y esto es lo que pasa continuamente en dependencia del Estado, que el personal limpia, ¿no?, estas esculturas, a veces, no solo en una escultura, vieron unas mesas que tienen bronce, en las puertas, en los picaportes, y entonces queda todo este residuo que va a afectar el material. Bueno, entonces lo que se hizo fue, se desarmó por completo este tintero, creo que era de los años 30 o años 40, entonces tenía un montón de suciedad. Miren el estado en que estaban estas patas. Se ve que se lo había intervenido en una época, pero no acá. Ya había venido así, y entonces estos adhesivos, como eran unos adhesivos epoxi, obviamente que cambiaron el color, ¿no? Se denaturalizaron, hicieron fuerza. No solo hicieron fuerza ese adhesivo, estos pernos que tenía en la foto de arriba a la izquierda eran de hierro. Entonces el hierro también es un metal que es muy inestable, y contrariamente a los demás óxidos, este es como único y tiene la mala capacidad de oxidarse y de hincharse, aumentar de volumen y expandirse. Entonces ahí rompió parte de la base de ónix. Los pernos, si bien la escultura es de bronce, los pernos eran de hierro, se le hizo una pasivación. Primero se los limpió, obviamente, y una pasivación con ácido fosfórico para que no se volvieran a oxidar. Bueno, y el proceso de restauración, miren
el cartelito, ¿no?, con el nombre que apenas se ve, la cantidad de deposición de material. Se sacaron ese adhesivo que se había desnaturalizado en forma mecánica y se le hizo dos tipos de limpieza. Primero se empezó con una limpieza en forma mecánica para no interactuar químicamente con la pieza y tratar de remover la mayor cantidad de estos depósitos. Después sí se hizo una limpieza en forma química, en forma húmeda, que se hizo con diferentes solventes, con hidrocarburos, por lo general, y tratando de no remover esa pátina que tenía, sino tratando de homogeneizarla y darle un poco de brillo. Lo que sí se intentó fue no sacar estas, ven en la foto, bueno, en cualquiera de los dos, en los pliegues, esas sombras oscuras, que no era algo, porque uno tiene que diferenciar que no es algo que va a interactuar con la obra. Y le da todo este juego de contraluz, de sombras y de luces que le da volumen a la obra. Si no, la obra se lee como muy plana. Bueno, las maderas se las encoló, a las que estaban rotas, se las lijó, se les dio una mano de goma laca. Ahí tienen como un antes y un después. Se repusieron los tornillos de hierro que tenían por unos de bronce. También acá pueden comparar, ¿no?, como es el antes y el después de la intervención. Ustedes verán esta madera que está a la izquierda y me dicen, bueno, no está tampoco tanto, pero no queremos dejarlo nuevo, no es nuestra intención. Nuestra intención es estabilizar, que creo que Carla hoy lo dijo, es estabilizar la materia y que se lea estéticamente bien, no que quede lindo, que quede bien, y siempre recurrimos a la mínima intervención. Aquí tenemos también, bueno, ya la escultura limpia, el detalle acá en el sello, ya la escultura ahí en el taller, ¿no? Eso es parte del taller. Estuvimos hablando el otro día de que no le habíamos puesto fotos del taller y bueno, y obviamente que nos olvidamos. Esto es cómo ingresó a la obra. Ustedes pueden ver ahí en los pliegues de la escultura, ¿no?, la cantidad de suciedad, o en la base. Igual ahora yo le voy a develar cómo quedó, pero tenemos una segunda parte. Bueno, así fue, ¿no?, como quedó este objeto. Así está exhibido en el despacho del ministro, en el 6º piso, que es el ministro de Energía. Y tenemos la segunda intervención, que como les decía, una noche de los museos, ya habíamos hecho el relevamiento, pero el relevamiento se había hecho por marzo, por ahí, y en noviembre, cuando lo vamos a buscar, nos encontramos con esto. Que si bien ven que esto se diferencia un poco del primero como estaba, que tenía acumulada suciedad de años, esto es como más nuevo. Ese verde que ven ahí es por la reacción de estos productos con el cobre, que da ese color verde. Entonces nos encontramos con esto, y que no solo con esto, sino que en un momento lo habían limpiado como a fondo y había quedado totalmente de color amarillo. ¿Ven? Claro, son cosas que no se ven y la gente lo limpia y bueno, y ni estéticamente queda bien, y aparte yo estoy limpiando constantemente y me estoy llevando parte de ese material, que no es la idea. Entonces bueno, se lo limpió lo menos que se pudo, o para dejarlo presentable. Tuvimos un problema porque en los poros de la madera también habían entrado parte de estos productos de limpieza. Pero bueno, logramos estabilizarlo bien, por lo menos para esa presentación.
No se le sacó todo por completo, pero sí que estéticamente estuviera bien. Y sí luego, después se trajo al mes, se le hizo otra pequeña intervención más y se lo monitorea constantemente. Esto fue una de las cosas por las que aceleramos esas charlas para el personal de maestranza, que a veces no es culpa de ellos, sino es culpa o del funcionario, secretaria, que quieren que esté todo limpio. Y bueno, por eso también nosotros estamos cuando vamos, de educarlos, una forma de decir, de decirle, bueno, miren, esto tiene que estar así, por este motivo, por el otro. No es porque nosotros lo querramos así. Tampoco es nuestro objetivo que no se exhiban las obras, porque es agradable y es un patrimonio de todos, que se compartan y que se disfruten, ¿no? Bueno, ven cómo es la diferencia entre una y otra, ¿no? Que nos sacaron un poco esas sombras que habíamos intentado dejarles en un momento, pero bueno, ya se van a recuperar con el tiempo. Ahí cómo quedó la obra. Bueno, y espero no haberlos aburrido mucho. Les agradecemos por la visita.